Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Año 1969. El gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía llevaba 4 años en el poder. A lo largo de los mismos, habían sido diversas las medidas restrictivas en lo político, lo social y lo económico. El país sufría por entonces el congelamiento de los salarios estatales y un convulsionado panorama de movilizaciones obreras encabezadas por la recientemente creada CGT de los argentinos, escindida de lo que se denominó entonces CGT oficial o colaboracionista. Las universidades argentinas no quedaron exentas de las medidas de facto. Una vez más se aplicó la intervención a las casas de estudios superiores y también se dispuso la disminución del presupuesto. Con la asunción de Onganía de la llamada Revolución Argentina, se derogan todas las conquistas estudiantiles. O sea, el gobierno tripartito de las distintas facultades, como también el gobierno tripartito de la Universidad Nacional del Nordeste. Anteriormente con los interventores habían echado un montón de profesores, pero la reacción no se da desde la agremiación docente, sino que se da desde el estudiantado. Los estudiantes nos quedábamos sin voz, sin voto. Fueron disueltas las organizaciones estudiantiles. La prohibición total de hablar, inclusive no solamente de problemas políticos, sino del gremialismo estudiantil. Sumado a la creación de un sindicato de representación popular para el sector obrero, el clima político nacional se había embebido de las movilizaciones estudiantiles del conocido Mayo francés de 1968, así como de la aún cercana Revolución cubana. Eran momentos de participación activa de los estudiantes de nivel medio y superior, y esta tendencia se aplicaría en un rechazo a las restricciones impuestas por el onganiato. El estudiantado secundario se organizaba en clubes colegiales. Todavía no existían los centros como existen ahora para los estudiantes secundarios y la organización era muy incipiente. No estaban preparadas para el accionar político ni tampoco era una discusión eso. Pero sí existían varias organizaciones políticas entre los estudiantes secundarios. Al menos en mi colegio había 2 organizaciones que pertenecían al peronismo, de compañeros que eran peronistas, y una organización de nacionalistas. Pero las organizaciones políticas sí tenían relaciones con organizaciones que estaban dentro del ámbito universitario. Una de las medidas derivadas del ajuste presupuestario a las universidades fue la privatización de los comedores universitarios. En Resistencia y Corrientes, esta decisión se aplica en la Universidad Nacional del Nordeste, profundizando y encauzando los reclamos estudiantiles. Los motivos de la protesta comienzan a fines de abril de 1969, cuando se pretende privatizar el comedor universitario, que entonces lógicamente lo administraba la Universidad Nacional del Nordeste. El comedor era un lugar donde se discutía políticamente todo, porque era un lugar donde todo el mundo se mezclaba y donde se hacían asambleas en forma espontánea o programada, donde se comunicaban todas las cosas que las organizaciones políticas que había en la universidad querían transmitir al estudiantado. Entonces ahí se panfleteaba porque sabía que estaba todo el mundo. Eso llevaba consigo un gran aumento del ticket universitario, o sea, lo que los estudiantes universitarios pagaban por mes en el ticket llegaba a una suma muy superior a lo que entonces estábamos pagando. Y además, suspender el comedor no era poca cosa, porque reivindicativamente era una cosa muy sentida, porque acá había estudiantes de Paraguay, estudiantes de Bolivia, estudiantes así de otros países, de otras provincias y de todo el interior del Chaco, así que el comedor era una herramienta importante. Y allí comienza entonces la efervescencia estudiantil. Esa efervescencia estudiantil se hace carne en distintas manifestaciones que comienzan en Corrientes. En la ciudad de Corrientes comienzan las manifestaciones de todos los extractos sociales de la juventud universitaria en su conjunto. En una de las tantas manifestaciones estudiantiles,
la policía correntina mata al estudiante Cabral. Y él cuando lo mataron tenía 22 años y él era estudiante de medicina y vivía ahí en Corrientes. Yo no sabía que él, ni lo sé, si él era un militante activo de alguna agrupación, eso lo desconozco. Sé sí que tenía unas ideas políticas muy compartidas en aquella época, como el deseo y el interés enorme porque la sociedad sea más justa. Fíjate vos que él no estaba comiendo en el comedor universitario y sin embargo estaba en la lucha esa, porque él fue voluntariamente, desde luego, él salió de comer de un lugar a donde comía con otros compañeros y en vez de irse a su casa a dormir la siesta, se fue a la manifestación. La concentración se realizó en la sede del rectorado de la UNE, sobre calle 25 de Mayo al 800, frente a la plaza de mismo nombre. Hacia el mediodía, el intento de la policía de Corrientes por sofocar las protestas se endureció, produciendo corridas y disparos. Ellos venían huyendo, después entraron por Junín ya volviendo del rectorado y empezaron a correr las balas porque las vidrieras de Modar, me acuerdo que estaban en pleno centro de Corrientes, en Córdoba y Junín, ponele, estaban todas destruidas. Él iba hacia la San Lorenzo, que la San Lorenzo en la otra cuadra estaba la casa donde ellos vivían, que sé que él iba corriendo y que a la altura de ahí de donde está el monolito en la Plaza Cabral cayó el cuerpo de él. Él tuvo la desgracia, no sé qué decirte, porque muchos de los que iban con él alcanzaron a cruzar y a guarecerse en las casas de enfrente, que dicen que, eso tampoco no sé ni me consta, pero oí decir que mucha gente que tenía casas ahí en la vereda enfrente de la Plaza Cabral abría los zaguanes o tenía los zaguanes sin llave, entonces empujaban y entraban y se guarecían ahí. No sé, parece que apuntaron, porque es difícil que le dieran en el pecho sin apuntar. A él le atravesó el pecho. Un arma de guerra, era un arma que solamente tenía el ejército o las fuerzas armadas, digamos. El repudio a la muerte de Juan José tuvo eco en los estudiantes de Chaco y Corrientes, y posteriormente de otras provincias, quienes sumaron un pedido de justicia a las demandas estudiantiles. La primera protesta que se hace son en las facultades de la ciudad de Resistencia. Tanto que el 13 de mayo de 1969, ante la toma de las 3 facultades que entonces existían en Resistencia, que eran la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, la policía provincial, por primera vez en la historia, entra a la universidad, cosa que no podía hacer. La policía provincial no tiene jurisdicción dentro del ámbito del territorio de la Universidad Nacional del Nordeste. Comenzaron con palos, con gases. Fue terrible, terrible el desalojo que hubo en su momento allí en las 3 facultades. Volviendo a los estudiantes secundarios, nosotros entonces nos fuimos interiorizando el problema del comedor a través de llegar ahí y charlar con los estudiantes universitarios. El comedor funcionaba por la avenida Sarmiento, al 200 y pico, al lado de la casa de Perrando, en esa casa vieja que donde hoy funciona el jardín infante de la municipalidad. Lo desalojan de allí, ahí cierran las autoridades de la universidad, se cierra eso, entonces los estudiantes deciden hacer una olla popular en el medio, en el cantero de la avenida Sarmiento. ¿Qué pasa? Era un lugar muy expuesto y ante la amenaza represiva vuelven a desalojar el lugar. Y entonces Kuberly, que era el párroco de la catedral, les da a los muchachos ese lugar para hacer la olla popular. En este espacio, estudiantes secundarios y universitarios organizaron una misa, la cual consigue una amplia convocatoria. Cuando nosotros estábamos en la misa, apareció la infantería, que era la primera vez que salía a la calle con... se había formado un grupo de infantería dentro de la Policía del Chaco, como calcado de la Policía Federal en Buenos Aires,
y entonces tenían su uniforme con cascos, con escudos y con unos bastones muy largos. El antecedente de esto es la Noche de los Bastones Largos en la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Bueno, acá en la Julio Roca, desde el 200, desde donde hoy está Bonafide, viene a ser, hasta todo el largo de la plaza, había un policía al lado del otro, vestido de esta manera, y cuando salimos de la catedral, bueno, reprimieron, llevaron preso a alguna gente. Entonces, después de eso se crea la coordinadora estudiantil. La coordinadora estudiantil es la que va a mandar en todas las manifestaciones, va a planificar toda la lucha que comienza a desarrollarse. Las movilizaciones estudiantiles tomaron más fuerza en las ciudades de Rosario, Salta, La Plata y Córdoba. Esta última, recordada con el nombre Cordobazo, fue la más multitudinaria y férrea, gracias a la participación conjunta de estudiantes y obreros. Las respuestas del gobierno de facto siempre fueron las mismas: persecuciones, golpizas y balas. Al trágico destino del correntino Juan José Cabral, lamentablemente se suman las muertes de otros estudiantes, como Alberto Ramón Bello y Luis Blanco. Sí, nosotros sentimos mucha solidaridad. Fíjate vos que los padres de Bello, los padres de Blanco, a los 2 o 3 días, a los poquitos días que lo mataron a Juan José, los mataron a esos chicos en Rosario. En la dictadura de Onganía y después en la de Lanuse, acá hubo muchas movilizaciones populares y la mayoría tuvieron una alta participación en los sectores estudiantiles. También siempre los sindicatos apoyaron eso, eran la fuente de ingreso para poder hacer un volante o lo que fuera, para comprar un mimeógrafo o cosas parecidas. En determinado momento se dijo que los estudiantes universitarios peleábamos únicamente por un plato de lentejas. Después queda demostrado que no, que la lucha iba muchísimo más allá. Tal vez ese haya sido el momento donde empezamos a pensar una política de masa, es decir, cómo que había que movilizarse con el conjunto del pueblo para tener resultados. Pero yo algunas veces oí decir así que los estudiantes, que la izquierda, que los comunistas, que los guerrilleros, como que fuera una sola cosa, como los militares hablaban de la subversión y metían en esa bolsa a 500.000 clases de ideas diferentes, digamos. El oponerse a la dictadura de Onganía no fue una cuestión así que, digamos, como el principio de la cosa, sino que desde hace años venía el estudiantado reaccionando ante todo el accionar represivo que en este país, después del 55, fue una cosa cotidiana. Y que él, como muchos jóvenes de aquella época, digamos que tenía, no sé, yo por ponerle un nombre, porque no fueron palabras que escuché en su boca ni que recuerde de él, era como un deseo de una sociedad más socialista, digamos, más justa, más humanista y bueno.